Oiga, ya estamos ok, ya está ahí nuestro invitado. Néstor. Bienvenido, Juan Luis. Muchas gracias. Hola, Ricardo. Oye, Hola. Me pegué después de la reflexión. Ricardo me invitó, así es que me quedé aquí. Está muy bien. Me encanta que tengamos esta conversa. Así conversamos un poco. Bueno, el jingle, así se hizo, ¿no? Jingle, sí. Bueno, mira, esta fue una humorada. ¿De verdad es el que cantas tú? Yo soy el que canta, sí, yo soy el que canta y el que toca la guitarra también. Fue por decirlo así, una humorada para darle un poquito más de dinamismo a una campaña que a veces es muy tensa, es muy seria. Yo me dedico a cosas muy serias, yo soy un profesor, yo soy un historiador, tú sabes, Néstor, pero nos pareció que para acercarnos a la gente y para que me pudieran conocer en otra faceta, podía ser una buena idea hacer el propio jingle. Ahora, ¿la letra la hiciste tú también o no? La hizo, no, para ser justo, la hizo un amigo mío, un muy amigo mío que para mí gusta un genio de las comunicaciones y la publicidad. Yo le metí una que otra frase, pero no, la letra es que es muy inteligente, porque nosotros nos hemos reído un poco estos días en la mañana, porque realmente nombramos cosas osas, decimos. Claro, bueno, cualquier cuestión así, ¿me entiendes? Es pegajosa. Es pegajosa la cosa. Entonces, sí, pero como te decía, es más una humorada que una cosa tan seria, ¿no? Porque yo creo que al final, como el contexto está muy contrario a la elección, la gente no está muy interesada, la gente está cansada, está hastiada y con justa razón. Como te decía, nos pareció una buena idea acercarnos a ella a través de este tipo de herramientas, acompañadas obviamente de todas mis intervenciones que son más serias. Claro, la verdad es que me imagino que tú has ido percibiendo en el recorrido que has hecho por las comunas no sé si hastío o temor de la gente. La experiencia constituyente anterior fue muy mala, o sea... Muy mala, exactamente. Malísima. Sí, malísima. Peor, yo creo. Exactamente. Mira, y eso por cosas que son de forma como cosas de fondo, ¿no? De forma porque estaba la tía Pikachu, porque Rojas Vade nos estafó, porque un tipo se le ocurrió votar desde la ducha, porque hubo quienes quisieron cambiar el himno nacional. Entonces todas esas cuestiones fueron como mermando la legitimidad del proceso constituyente, de los convencionales. De hecho, está medido que la principal razón de por qué ganó el rechazo tuvo que ver con el comportamiento de los constituyentes. Ahora, obviamente hay cuestiones de fondo también, ¿no? Y yo creo, luego de haber estudiado muy detenidamente el texto, de haberlo analizado, digamos, lo más justamente posible, la verdad que era un texto muy malo, muy malo, que inventaba instituciones que nunca han estado en la tradición constitucional chilena, como la plurinacionalidad, el pluralismo jurídico, el Estado regional, que son todas cuestiones que uno decía, pero ¿por qué están inventando esto? Si no es necesario inventar la rueda, no estamos en una revolución, hagamos cambios, hagamos reformas, pero no hay por qué hacer una refundación, ¿no? Claro, oye, mira, ¿sabes? Yo comenté el otro día un poco un asunto que me llamó mucho la atención. Porque bueno, en los medios que tiene uno, por lo menos en lo particular, me vinculo con muchos evangélicos, católicos, gente del mundo religioso. Entonces uno de los amigos ciegos por el apruebo nos envía un artículo que decía que se reconoce que el ser humano, o que el chileno, ya no recuerdo bien la frase, tiene espiritualidad. Entonces como una cuestión, y tú dices, pero ¿en qué contribuye que esté en la Constitución? O sea, qué cosa más rara que constitucionalizar eso. Y además, ¿qué es la espiritualidad? Porque la espiritualidad para mí no es lo mismo para otro. Por supuesto. Entonces, necesitamos, yo decía, que esté eso en la Constitución, o nos favorece. Exacto. Entonces, estaba la sensación como de poner muchas cuestiones, sí, pero como para conformar a alguien, claro, y que realmente no sean funcionales. Absolutamente, yo creo que ese fue un tercer gran error, creer que la Constitución da para todo. Y si tú leías el texto que se rechazó, era un verdadero árbol de Pascua. Entonces, todas las identidades estaban más o menos representadas, pero de una forma muy rara y muy pequeña además. Por ejemplo, el mundo evangélico, a través de esta declaración completamente simbólica, que no tiene ningún peso concreto, sobre la espiritualidad. ¿Por qué? Porque la Convención Constituyente, la vez pasada, quedó conformada por identidades, por pequeños grupos de interés. Y esos grupos de interés perdieron de vista lo que debe hacer toda constitución, hablarle a la nación, a la república, ¿no? Claro. Entonces le hablaron a sus grupos y subgrupos y perdieron de vista el bien común. Entonces al final lo que teníamos era una bandera de Chile que estaba repartida en distintos cuadraditos, ¿te acuerdas? Sí. Y cada uno de esos cuadraditos era representante de un interés, de una identidad. Entonces además nos quisieron cambiar los símbolos patrios.
o abolirlos, derogarlos, ¿no? Y Chile salió el 4 de septiembre en masa a decirle que no a ese proyecto constituyente, no a ese texto constitucional. La pregunta es si además le dijo que no a continuar el proceso constituyente, y yo creo que ahí no. Yo creo que efectivamente hay muchos que hubieran deseado terminar la cuestión ahí, pero yo creo que eso es un error, pensando en que este es un problema que ya abrimos, que ya tenemos, y que hay que cerrarlo de la mejor forma, ojalá con la mejor constitución. Bueno, yo creo, tú tendrás un mejor análisis, que el país venía con un descontento en varias áreas, ¿no es cierto?, en varias cuestiones, y de alguna manera sentimos todos los que tuvimos algún poco de esperanza en el proceso constituyente, sentimos como que nos subestimaron. A la ciudadanía, claro, por supuesto. Y nos encontramos en una cuestión que no tenía patas ni cabeza. Absolutamente. Y que, como dijiste tú, era otro Chile. De repente hay un tipo cantando una canción nacional que no ni Chile, entonces lo... Claro. Sí. Entonces, ahora, ¿cómo se asegura que esto no es lo mismo? No es la saga 2. Claro, te agradezco mucho la pregunta, porque efectivamente es lo que más me preguntan, lo que más quieren saber las personas. En primer lugar, ¿por qué estamos en esto? Y en segundo lugar, ¿en qué se diferencia con el proceso anterior? Bueno, estamos en esto porque hubo un compromiso firmado por todos los partidos, salvo el Partido Republicano y el Partido de la Gente, por continuar el proceso constituyente si es que ganaba el rechazo. Ese acuerdo, y es bueno explicarlo y recordarlo, se firmó antes del plebiscito. Porque ya se olfateaba la cuestión. Porque estábamos todos muertos de susto de que iba a ganar el apruebo, ¿cierto? Claro. Exacto. Entonces, nosotros nos comprometimos, digo, las fuerzas de la moderación, el sentido común, nos juntamos y dijimos, este texto se rechaza, pero vamos a continuar el proceso constituyente, pero con nuevas reglas. Y los republicanos y el Partido de la Gente, en realidad, y esto no es para pelearme con ellos, sino simplemente para hacer historia, no dijeron nada de ese acuerdo antes del 4 de septiembre. Fue solo a raíz del triunfo del rechazo que empezaron a cuestionar la idea del acuerdo. Bueno, la cosa es que estamos en un proceso constituyente. Y la cosa también es que estamos en un proceso que tiene reglas muy distintas. En primer lugar, hay expertos. Hay 24 expertos constitucionalistas, la mayoría de ellos, que están redactando un borrador. ¿Qué significa eso? Que la tía Pikachu, los Rojas Vade no van a estar. ¿Ya? No van a tener cabida. Estos son gallos que me imagino está formado el panel de expertos por abogados. O sea, en un 95%, absolutamente, en un 95% son abogados, creo que hay un sociólogo por ahí, una politóloga, pero son personas que yo creo que son las indicadas para estar en el comité de expertos. En segundo lugar, vamos a elegir solo a 50 consejeros constitucionales, que es el otro órgano, ¿no? Están los expertos y luego están los consejeros constitucionales, y yo soy candidato al Consejo Constitucional. Que ahí tuvimos 155. 155. Entonces, ahora que vamos a elegir solo a 50 a lo largo de todo Chile, evidentemente el diálogo, la deliberación va a ser mucho más civilizada, mucho más sensata, porque además va a ser en base al borrador que hayan preparado los expertos. Claro. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante, no partimos de una hoja en blanco, sino que partimos de estas, no sé si se alcanza a ver, de estas 12 bases constitucionales. Parecen torpedo de colegio. Bueno, la he llevado por todos lados, ¿no? Disculpa. Estas 12 bases constitucionales, que yo tengo todas rayadas y tengo conceptos exactos, son una garantía de que no vamos a empezar de foja cero, de que no es necesario ni conveniente inventar el país todo de nuevo. Te hago al tiro una pregunta. Vamos. Hace unas semanas atrás, no sé bien, alguien del Partido Republicano salió diciendo que no se estaban respetando las 12 bases. No, eso no es cierto. Y déjame terminar con la base y te respondo. Estas 12 bases constitucionales, estos 12 principios, y esto lo digo como historiador, están en la tradición constitucional chilena, en un 85-90%. Y esto lo digo porque junto a unos colegas escribimos una cosa grande sobre esto y, digamos, le pusimos historia a cada una de estas bases. Y efectivamente hay mucha historia detrás de ellas. Insisto, eso significa que no estamos en una hoja en blanco como la extrema izquierda siempre ha querido y deseado, porque en realidad lo que ellos quieren es una revolución, empezar todo de nuevo. Bueno, entonces todo esto augura... como parte del marxismo un poco, ¿no? Absolutamente. Todo esto augura, insisto, yo creo, una conversación mucho más sana, mucho más sensata. Ahora, ¿qué dijeron los republicanos? ¿O qué fue lo que ocurrió para que los republicanos dijeran eso? En la base número 10 se establece, y leo, que Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad con mención expresa de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que en la futura constitución van a estar nombradas y por lo tanto van a tener contingente, presupuesto, etcétera,
nuestros militares y nuestros carabineros y los oficiales de la PDI. Van a estar con sus nombres. Van a estar con nombres, van a estar consagrados constitucionalmente, cuestión que no estaba en el texto que se rechazó. O sea que después la Constitución no nos va a aparecer la Policía Nacional. No, van a estar consagrados constitucionalmente y explícitamente estas fuerzas que se nombran acá. ¿Ya? Eso no significa que vayan a tener un capítulo aparte, como lo tiene en la Constitución actual. Ya. Sino que van a ir subordinados a otro capítulo, que tiene que ver con el capítulo de gobierno y administración. Los republicanos dijeron que todos los expertos, los de Chile Vamos y la izquierda, habían decidido que no tuvieran un capítulo aparte. Cuestión que es la primera falsedad, porque todos los expertos de Chile Vamos dijeron que ellos querían un capítulo aparte. ¿Ya? Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, nos dijeron que porque no tenían un capítulo aparte, los militares y los carabineros de la PDI no iban a estar consagrados en la Constitución, lo que es falso, porque sí van a estar, pero subordinados en otro capítulo. Si tú me preguntas a mí qué es lo que yo hubiera hecho y qué es lo que voy a intentar hacer de ser elegido por el 7 de mayo, es que ojalá tengan un capítulo aparte, pero también voy a defender lo que hicieron los expertos de Chile Vamos, que fue, tienen que estar consagrados y no mezclarnos entonces con los expertos de izquierda. Entonces, de ser elegido, yo desearía que tuvieran un capítulo aparte, pero si no lo llegaran a tener, y esto es muy importante, no quiere decir que no vamos a tener Fuerzas Armadas ni Carabineros. Entonces hay que hablar con la verdad, ¿cierto? Sí. Y con cosas muy concretas, muy prácticas. Vamos a tener Carabineros, vamos a tener Ejército, vamos a tener a la PDI y van a estar consagrados constitucionalmente. Lo dice acá en las bases y lo dice también el índice actual que se está discutiendo por los expertos, y yo lo voy a defender a rajatabla. Ya, o sea, en estricto rigor no se borró el punto que estaba. Por supuesto que no, si no se puede borrar. Se mantiene. Se mantiene. Sería ilegal borrarlo. Inconstitucional. Estas bases tienen que estar consagradas en la futura Constitución. Pero estas bases no es lo mismo que un índice. Son bases. Un índice es un índice, ¿cierto? Y la verdad es que la única Constitución que decidió llevarlas como un capítulo aparte es la Constitución del 80. Las constituciones anteriores están todas subordinadas a un capítulo distinto. Pero yo, por el contexto actual, desearía que tuvieran su capítulo aparte. Pero insisto, eso no quiere decir que porque no lo tengan, no vamos a tener Fuerzas Armadas y Carabineros y la PDI. Esa parte de nuestra institucionalidad se va a mantener. Sí, absolutamente. Súper. Y importante ir conociendo también, ¿cierto? Este proceso, que hay que decir que hay bastante desinformación, lo conversábamos también la primera vez que tuvimos la oportunidad aquí en el canal. Ha sido bastante complejo porque cuando uno conversa con la gente también en la calle, siempre se da cuenta de que la gente no tiene mucha información, no hay una campaña fuerte como fue la primera vez. ¿A qué se debería eso a su juicio? A ver, lo primero, Ricardo, usted tiene toda la razón. Efectivamente hay muchas personas desinformadas. Yo diría que la mayor cantidad de gente habilitada para votar está desinformada. Y está desinformada desde Quellón a San Pablo, y de San Pablo a Palena, y yo creo que también en las otras regiones. En primer lugar, yo creo que eso se debe a que el gobierno no ha hecho una campaña de información. Entonces, digamos, la comunicación pública no se ha llevado a cabo para explicar por qué estamos en esto y cuáles son las características. Si usted me pregunta a mí, Ricardo, cuál es la razón de ello, es que yo creo que al gobierno no le gusta cómo quedó el proceso constituyente. Porque el gobierno en realidad le habría gustado no tener estas bases constitucionales, no tener límites, que fuera una hoja en blanco, que partiéramos todo de cero. De hecho, eso fue lo que intentaron hacer con el texto que se rechazó. Claro. Y de hecho, eso fue lo que intentó hacer el gobierno a través de la campaña por el apruebo, que se la jugó 100% por el apruebo. Entonces, como no le gusta, esta es una tesis mía, como no le gusta, no hace propaganda, ¿no? Ahora, ocurre sin embargo que el proceso ya comenzó, que tenemos elecciones en 2 semanas más, que hay que elegir a los 50 consejeros, que esos consejeros se van a reunir con los expertos y que de acá a noviembre vamos a tener un texto que le vamos a tener que presentar a la ciudadanía, claro, le guste o no le guste al gobierno. Y cuando lo hagamos, lo vamos a tener que explicar muy muy bien para que ojalá se apruebe. De ser buena, si es mala se rechaza, pero si es buena, explicarlo bien para el plebiscito del 17 de diciembre. A mí me llama poderosamente la atención porque ayer también lo estuvimos hablando acá en el canal en la mañana, el
el corto tiempo que hay desde que se presenta a la ciudadanía, ¿cierto? Y para después aprobarlo o rechazarlo. Sí, es efectivamente un itinerario muy estricto, muy apretado. Pero al mismo tiempo yo creo que eso es bueno por dos razones. En primer lugar, porque como no empezamos de una hoja en blanco, sino que tenemos muchos insumos, estos y los que van a haber preparado los expertos, la discusión va a ser mucho más rápida. Y no nos vamos a tardar 3 o 4 meses en hacer un reglamento. El reglamento ya está aprobado y las comisiones que están usando los expertos serán las mismas comisiones que usaremos nosotros. Entonces nosotros nos vamos, digamos, a lanzar de lleno en la discusión sobre el borrador. No vamos a inventar la rueda. Y en segundo, y la segunda razón es que yo creo que como está tan cansada la gente, se han despilfarrado tantos recursos, que hacerlo rápido pero bien, con gente experta, porque este es un cargo muy técnico, yo creo que otra vez augura un buen final, ¿sí? No quiero pecar de ingenuidad, no quiero decir que está todo resuelto. De hecho, lo más importante es la elección que va a ocurrir de acá a 2 semanas. Pero insisto en que el proceso, las características del proceso actual son muy distintas a las características del proceso anterior. Ahora, Juan Luis, una pregunta que yo creo que todos pensaríamos en algún momento, o pensamos en algún momento. ¿Qué pasa si este nuevo proceso es rechazado? Se vuelve a la Constitución actual. ¿Quedamos a foja cero? No, se vuelve a la Constitución actual. ¿Sí? Pero si usted me pregunta a mí, Ricardo, yo creo que eso no sería una buena idea. ¿Por qué? Porque es evidente que tenemos un problema. Más allá del estallido social. Tenemos un problema. La mitad de los chilenos y chilenas nunca se ha sentido vinculada, relacionada con la Constitución. Para bien o para mal, no voy a juzgar, ¿sí? Eso es evidente, es matemático. Muchas personas no les gusta la Constitución del 80 o con su versión actual, etc. Pero además, porque muy probablemente este problema que ya se abrió nos estallaría otra vez en la cara en 5 años más. Y nos dirían otra vez que estábamos con la Constitución de Pinochet. Yo quiero cerrar esa cuestión. Porque podemos hacer una nueva constitución entre todos y que ojalá sea representativa de las grandes mayorías y no de un sector político. Yo no quiero una constitución, Ricardo, de derecha o una constitución de izquierda, obviamente que no. Porque yo creo que las constituciones no son para eso, no son para reflejar un programa político. Tienen que reflejar las grandes mayorías, los grandes sentires que existen en una sociedad, ¿no? Esa es la única forma, esa es la única forma de que perduren el tiempo. Claro. Porque si no, la próxima generación la va a cambiar. Claro. Y así sucesivamente. Y a los países no les hace bien cambiar su constitución cada 5 o 6 años. Sí. Yo quería partir también porque es bueno también ir conociendo, ya que está aquí el candidato, Juan Luis Ossa. ¿De dónde viene Juan Luis Ossa? ¿De dónde vengo? Mire, yo nací en Santiago, ¿ya? Pero tengo una historia de vida muy larga con Chiloé. Más específicamente con la comuna de Alcagüe. Yo resido en Tenaún, no sé si ustedes han estado alguna vez en Tenaún, que es un mundo rural. Linda iglesia. Precioso. Para mi gusto, de tomo y lomo, yo que viví un tiempo también en para mi gusto es la iglesia más linda, pero eso lo digo en silencio para que mis amigos castreños o arcuditanos no se enojen. Pero efectivamente es una iglesia muy linda. Sí. Y esta historia de vida en realidad comienza con mi padre. Mira, mi papá fue candidato a diputado por la Isla Grande de Chiloé y Palena en el año 69, cuando existía el Partido Nacional. No existía ni RN ni la UDI. El Partido Nacional era un joven de 26 años que se la jugó, se metió ahí a una campaña de 9 meses, andaba en avioneta, en burro, en pata, y todavía se acuerdan de él. Como yo llevo el mismo nombre, Juan Luis Ossa, yo soy Santa Cruz, él es Bulnes, me preguntan si soy algo de Ossa Bulnes, yo le digo que sí, que ese es mi viejo, ¿no? Y me da mucho orgullo cada vez que me pasa eso, y me pasa sobre todo en 2 partes, en Chonchi y en Ancud. Y ese amor por la isla, ese amor por Chiloé nos lo entregó, nos lo legó mi padre hace ya 25, 30 años, y esa es la razón de por qué yo hace 2 años acepté ser candidato por el distrito 26, que es Puerto Montt, Chiloé y Palena. Me fue muy bien, perdí por la paridad, y también es la razón de por qué ahora decidí también ir de candidato, pero representando toda la región de los lagos, porque como elegimos 50 y no 155, las circunscripciones son mucho más grandes. Y ahora es la región entera. Claro, tú fuiste candidato en el primer proceso constituyente. Exactamente. ¿Y obtuviste cuántos votos? Cerca de 6.000. 6.000 votos. Sí, 5.890. ¿Cómo hizo de la paridad? Yo fui el candidato más votado de la lista de Chile Vamos. ¿Ya? Que para entonces también incluía a republicanos. Republicanos esta vez quiso ir en una lista propia, sola. Entonces dejó a la derecha, digamos, en su propia lista, y ellos se arrancaron por otro lado. Qué bueno, dirá alguien. No. Bueno, votamos. Yo recibí muchos votos, pero aquella vez existía la corrección de paridad, que es que por ese distrito se elegían a 2 hombres y 2 mujeres, obligatoriamente.
aunque ganara un hombre por sobre una mujer o una mujer por sobre un hombre. Y yo fui el tercer hombre, ¿cierto? Entonces quedé afuera por la regla de paridad y entró una mujer a reemplazarme. Hoy existe la regla de paridad, pero no se corrige de la misma forma, se corrige nacionalmente. Y son las listas menos votadas a nivel nacional, es decir, las que menos votos reciben, esas son las regiones más pequeñas, las que corrigen de menor a mayor. Entonces en el caso de los lagos nosotros estamos como en el número 7. Corregirían 6 o 7 antes que nosotros en caso de que hubiera un problema con la... No alcanzarían a llegar. Los cálculos dicen que no alcanzarían a llegar. ¿Y ahora tienes algún cálculo más o menos de tu votación para esta oportunidad? Es muy difícil saberlo porque es con voto obligatorio. Claro. La anterior no era obligatorio. No, y fue a votar el 43% del padrón. Estábamos en medio de la pandemia. ¿Se acuerdan que se retrasó esa elección? Como un mes. Porque, cierto, claro, sí, efectivamente. Y que coincidió con los gobernadores regionales, con los alcaldes y con los concejales. Y aún así, a pesar de que era una elección muy importante, fue solo... Con muchas papeletas fue solo el 43% a votar. Entonces, hacer un cálculo es muy difícil. Ahora, ¿qué es lo que yo siento en la calle? Que nos está yendo bien y que vamos para arriba. Y que efectivamente la votación que obtuvimos hace 2 años se está consolidando en Puerto Montt y en Chiloé, y que además estamos entrando fuerte en Osorno, en Puerto Varas, en Frutillar, etc. ¿no? En una campaña súper rápida, 1 mes y medio nomás. Claro, pero yo lo siento así. O sea, eso te iba a decir, o sea, si tú tienes 6.000 votos en la primera elección, deberías mantener los 6.000 votos, ¿no es cierto? Podrías proporcionalmente. Uno que otro, claro, pero proporcionalmente tienes esa base para presentarte ahora. Así lo creo, y es increíble. En Puerto Montt yo siento que nos está yendo muy muy bien. El osa a osa pega. Claro. Hay muchas personas interesadas en mis propuestas. Les interesa que yo sea un profesor de historia más que un político profesional, a pesar de que obviamente que tengo principios ideológicos en la centro derecha muy fuertes. Y yo creo que toda esa combinación, yo creo que les gusta también que les hable con la verdad, que les diga, mira, la Constitución puede hacer esto, pero esto no lo puede hacer. O que también no me haya postulado ningún otro cargo. Me ofrecieron ser diputado, dije que no, a pesar de haber tenido 6.000 votos. Y dije que no porque yo quiero aportar en esto, porque esto es de lo que yo realmente sé. Ya, eso te iba a preguntar, porque mira, en la primera elección con la tía Pikachu y un montón de gente, todos quedamos con la sensación igual de que había mucho fresco que quería un sueldo. Por un rato, ¿no es cierto? Un buen sueldo, sí. Un sueldo que probablemente nunca habían tenido en la vida. Claro. Y tú, si eres historiador, el interés de... Mi interés no tiene que ver con el sueldo, claro. Mi interés tiene que ver con que he tenido la suerte, el privilegio, diría yo, de poder dedicarme casi el 100% de mi vida académica en los últimos 6 años a estudiar y escribir sobre la historia constitucional de Chile. Eso significa que tengo ciertas herramientas para saber cómo funcionan en la práctica las constituciones. Porque una cosa es escribir un artículo, ¿cierto? Otra cosa es saber qué efecto práctico va a tener ese artículo. Y por eso insisto mucho que este es un cargo muy técnico, ¿no? Y yo no le pediría el voto a la ciudadanía para ser alcalde o para ser concejal, porque son otras herramientas. Claro. Siento mucho respeto por las alcaldías, ¿no? Que no se malentienda. Simplemente yo creo que pastelero a tus pasteles. Esa es mi intención, ese es mi interés, por decirlo así, ¿no? Ayudar con un grano de arena a que esta cuestión se resuelva de una buena vez y que volvamos a vivir en paz, en unidad, con certezas y con seguridad. Oye, a propósito de eso de volver a vivir en paz, lo voy a decir nomás, no quiero digo cuestiones. En el primer proceso constituyente, una concejala de Frutillar junto al alcalde, ambos del mismo partido, iba por la radio diciendo que con la nueva constitución, la anterior sí, la que se rechazó, ya no íbamos a tener más deuda, no íbamos a estar endeudados. Es completamente Entonces, falso. No, yo no sé si una irresponsabilidad, ¿cómo pensaba que funcione eso? Claro. Pero ese tipo de ofertas ya no a ver, en primer lugar, ese tipo de ofertas es como creer que la ciudadanía es tonta. Si la ciudadanía no es tonta, es muy inteligente. Por eso digo, uno se sentía subestimado. Subestimado totalmente, y por eso que rechazó como rechazó. Y en segundo lugar, por favor, seamos conscientes de lo que puede y no puede hacer una constitución. La constitución no resuelve, lamentablemente, me gustaría decir que sí, pero no, las condiciones materiales básicas de la ciudadanía, de la noche a la mañana. Es decir, con una nueva constitución no se van a mejorar las colas en los hospitales, no se van a mejorar las pensiones de acá a marzo, no vamos a tener una mejor educación pública de acá a un año. Eso no es verdad. Pero si tenemos una mala constitución, las políticas públicas van a ser aún peores. Si dejamos abierto el proceso constituyente, nos van a seguir molestando
con que la constitución la actual, no es legítima. Si tenemos una buena constitución, nuestras futuras políticas públicas van a ser buenas y vamos a poder tener un Estado social y democrático de derecho que garantice, por ejemplo, buenas pensiones, pero con el paso del tiempo, no de la noche a la mañana. Y yo voy a decir otra verdad, si me permiten. Las constituciones demoran más o menos 10 años en implementarse. 10 años. Eso nadie lo dice. Nadie lo dice. Nadie lo dice, pero yo como soy profesor, como voy con esto con la verdad por delante, lo voy a decir una y otra vez, aunque no sea sexy, porque yo prefiero hablarle con la verdad a la ciudadanía. Pero en esos 10 años vamos a poder implementarla de buena forma si elegimos a los indicados y el texto está bien escrito. O sea, por buena que sea la constitución, los efectos no son inmediatos. No son inmediatos, pero los efectos pueden llegar y pueden ser muy buenos si es que el texto queda bien escrito. Y el texto no se contradice en un artículo A con el artículo Z, que es lo que pasaba en el texto que se rechazó. Por eso insisto, y lo digo humildemente, de verdad, vamos por aquellas personas técnicas. Y yo creo que hay una demanda muy alta por expertos hoy. Sí, sin duda. Es lo que la gente hoy día quiere, que no se despilfarre la plata en realidad. Esa es la cuestión. Es el punto, porque no vamos a tener otra oportunidad. No vamos a tener otra oportunidad. No, claro, justamente. Yo quería preguntar, ya que Juan Luis es docente, ¿cierto? ¿Cómo fue el trabajo del lanzamiento del libro, el libro Chile Constitucional? Bueno, eso es una buena historia. Me imagino que es un proceso de investigación. Sí. El libro Chile Constitucional que salió el año 2020, antes del plebiscito de entrada. ¿Se acuerdan que hubo un plebiscito de entrada donde se nos preguntó si queríamos o no queríamos una nueva constitución? ¿Cierto? Es el resultado de 5 años de investigación sobre la historia constitucional de Chile, pero resumidas en 130 páginas. Porque yo quería hacer un libro que se leyera rápido, que se leyera bien, y que ojalá fuera leído por jóvenes, por personas cultas, menos cultas, más interesadas, menos interesadas. ¿Por qué? Porque después del estallido social o de la revuelta, como le pongamos, del octubrismo, etc., como que, sobre todo a la izquierda, nos hizo creer que estábamos como en foja cero y que empezaba un nuevo Chile con ellos, con el 18 de octubre del año 2019. Y yo como historiador decía, no, si hay un Chile hacia atrás también. Entonces, para darle más espesor histórico a una discusión que era muy del presente, dije, voy a hacer un librito para explicar cómo han evolucionado las constituciones en Chile, cómo han evolucionado los procesos constituyentes en Chile, porque este no es el primero, hemos tenido otros, y hemos tenido otras constituciones. Y yo ahí propuse 2 tesis. La primera, que había llegado el momento de hacer una nueva constitución, que efectivamente habían muchas personas en Chile que no se sentían identificadas con la constitución y que esa era una herida abierta que había que cerrar de una buena vez para que mi hija Violeta, que para entonces tenía 8 o 9 años, no heredara el problema que yo vengo escuchando desde que nací, y yo nací el año 82. Pero la segunda tesis era, ojo, esa nueva constitución no puede tener la aspiración de refundar el país, no puede ser refundacional. ¿Y qué fue lo que hicieron los constituyentes? Refundaron o quisieron refundar el país a través del texto. Entonces, yo creo que ambas tesis, y no por tirarme las partes, pero se han ido cumpliendo. Pero lo hice con historia, lo hice con documentos, con investigaciones en los archivos, que es como se hace la buena historia, ¿no? Y al libro efectivamente le fue súper bien. Todavía se vende, se encuentra en internet y bastante barato, porque yo insistí mucho que fuera un libro barato y accesible. Se llama Chile Constitucional, no para que lo compren, sino que simplemente para que lo puedan tener ahí a mano y ver que mirarse el ombligo y quedarse en el presente es olvidar todo el aprendizaje que hemos, digamos, ido construyendo a lo largo de tantos años, ¿no? Y no los últimos 30, 2 siglos. Es que la historia tampoco se puede cambiar, la historia es, ¿no? El tema es poder asumirla con la realidad, a veces aunque duela. Y lo importante de la historia es que nos permite comprender de mejor forma el presente. Sin historia tú no vas a poder entender por qué llegaste y cómo llegaste donde llegaste. A donde estamos. Exacto. Y hoy estamos en una crisis. Hay que explicar los orígenes de esa crisis. Sí. Y también hay que decir que la Constitución actual ha tenido varias modificaciones. No es porque se usa el argumento de que es una Constitución que nace en dictadura y que por lo mismo ese texto, ¿cierto?, es un texto opresor, un texto canalla, ¿ya? Pero ha tenido modificaciones importantes también en este proceso. La última fue en el mandato de Ricardo Lagos. Sí. Yo quería hacer 2 preguntas. Una es el tema de
su opinión con respecto a que esta vez el voto sea obligatorio. Ya, y segunda pregunta es, ¿qué pasa con esa ansiedad o solicitud que tiene la isla de Chiloé para ser región? Ya. ¿La apoya? ¿No? ¿Está de acuerdo con eso? Vamos en orden. Yo soy partidario del voto obligatorio. Ya. Yo creo que le hace bien a la democracia que cada cierto tiempo vayamos a elegir a nuestras autoridades y que a través de ellas nos sintamos representados, ¿no? Eso es el principio de la democracia representativa. Nosotros cada cierto tiempo elegimos a representantes para que nos representen en los espacios de representación, como digamos el poder legislativo, el poder ejecutivo, etc. Entonces yo creo que sin voto obligatorio, por ejemplo, el rechazo quizás pierde, porque volvieron a votar muchas personas que estaban cansadas de la política, pero que entendieron lo importante que estaba en juego, y sin ellos quizás, insisto, el rechazo hubiera perdido. Y yo creo que le hace bien, insisto, a la democracia que cada cierto tiempo nos levantemos y vayamos a votar por nuestras autoridades. Votemos por quien votemos. Y además ya llegó para quedarse. Ya todas las elecciones de acá en adelante van a ser con voto obligatorio. Respecto a Chiloé, mire, esta es una discusión que tiene décadas, pero que tomó fuerza al final del proceso constituyente anterior. Porque los constituyentes de Chiloé, dos personas muy inteligentes, pero a mi manera de ver de extrema izquierda, quisieron, digamos, lanzar esta cuestión bien al final del proceso constituyente con el objeto de que los chilotes aprobaran la Constitución. Y si bien me parece una discusión abierta, yo no me opongo, yo hasta el momento no he leído estudios contundentes que me digan que es una buena idea que Chiloé sea una región. Porque cabe la posibilidad de que en vez de que sea una cosa buena para la isla y que tengamos mejores hospitales y mejores caminos, es que se llene demasiado el aparato público con nuevos burócratas, ¿sí? Yo preferiría, al menos en estos próximos 5 o 6 meses, declarar en la Constitución que Chiloé es una zona extrema y que como zona extrema tendrá un estatuto constitucional especial, como ocurre en Rapa Nui y como ocurre en Juan Fernández. Cuando tú haces eso, tú inmediatamente le estás otorgando subvenciones, por ejemplo, a los chilotes. Le estás diciendo, ustedes son una zona extrema y por lo tanto vas a recibir la ayuda del Estado para pagar tus postas, para pagar tus caminos, etc. Y luego, cuando tengamos más tiempo, volvemos a discutir si es que es una buena idea o no que Chiloé sea una región. Pero en 5 meses no vamos a resolver un problema que lleva 2 décadas y que nadie todavía ha comprobado estadísticamente, empíricamente, que sea una buena idea. Entonces yo no me opongo, es una discusión abierta, pero creo que si realmente queremos ir en ayuda de los chilotes ahora, es a través de una declaración de zona extrema. Ahora, ninguna de las dos cosas es parte de la Constitución. La zona extrema sí. ¿La zona extrema sí? Así es, porque sí, porque se puede, y de hecho los expertos ya lo pusieron, la isla de Pascua y Juan Fernández son considerados zona extrema. Lo que yo quiero hacer es que además algunas partes, al menos de Chiloé, porque Chiloé es un archipiélago, ¿sí? No es lo mismo vivir en Ancud, un gran saludo a mis amigos ancuditanos, pero que vivir en Quinchao o en Mechuque, ¿no? Entonces que al menos algunas zonas, Quillón por ejemplo, sean declarados una zona extrema. Por mí que fuera toda la isla, pero al menos hay que ir a pelear que esas zonas que están muy muy alejadas de los centros administrativos queden establecidos con un estatuto constitucional especial en la Constitución. En ese Quillón que sea Ancud también, pero Castro no importa. Es que está en la mitad. Como yo soy ancuditano. No, digo, lo que es importante es ir en ayuda ahora. Claro. Palena también podría ser ahí. No, es que obviamente sí, Palena absolutamente, pero como me preguntó por Chiloé, sí. Palena para mí es una zona extrema, Cochamó es una zona extrema. Sí. Estuve en Cochamó la semana pasada y todas, yo creo que varios lugares de la región de los lagos y de Aysén también, obviamente, deberían ser declaradas como zona extrema. Pero Chiloé, al ser una isla, obviamente quizá la discusión se vaya a concentrar ahí. Sí, en el nuevo texto, si se aprueba, mejora esto porque hemos visto que el gobernador Patricio Vallespín, ¿cierto?, ha sido bastante insistente y creo que está bien lo que ha hecho, porque ha tenido también buen respaldo también, es el de la descentralización, que ha sido un eje importante también que él lo ha promocionado mucho y que tiene el respaldo, y inclusive el presidente Gabriel Boric aquí mismo en Frutillar, en el Teatro del Lago, cuando se hizo este cónclave, digamos, de todos los gobernadores del territorio, hubieron compromisos importantes también por el tema de la descentralización. ¿Qué significa eso? Tal vez mejorar, agilizar los recursos para que las
regiones y provincias tengan cierta autonomía y no depender siempre de este centralismo de ir a dar la vuelta por allá a Santiago y volver, que esta burocracia. En este nuevo texto, ¿considera también la importancia de la descentralización? Absolutamente. Mire, la base número 2 establece que el Estado de Chile es unitario, pero descentralizado. ¿Qué significa eso? Que Chile va a seguir siendo Chile, que seremos un solo Estado, una sola nación. Nunca hemos sido un Estado federal. El único intento por ser un Estado federal es de 1826 y falló muy rápidamente. Entonces, desde entonces siempre hemos sido un Estado unitario. Ocurre, sin embargo, que se ha confundido ese concepto, el de unitario, con el de concentrado o centralizado, cuando en realidad se puede tener un Estado que sea uno y único, pero que al mismo tiempo sea descentralizado. Y eso es exactamente lo que hay que lograr ahora en la futura Constitución, porque se nos ha prometido un montón con la descentralización, la regionalización, etcétera, pero los recursos, las facultades siguen concentradas en Santiago. Esa es la verdad. Es el punto. ¿Qué es lo que haría yo? Yo entiendo la descentralización como un trípode, 3 partes. En primer lugar, más autonomía para nuestras autoridades regionales, para que los gobernadores regionales, y aquí estoy muy de acuerdo con el gobernador Vallespín, tengan más facultades para llevar adelante su programa de gobierno. Hoy muchas veces los alcaldes, los concejales o los gobernadores o los CORE dependen del MOP para cambiar un foco. Y eso no puede seguir ocurriendo. Entonces, la nueva Constitución, cuando definamos qué entendemos por descentralizado, debería concentrarse en darle mayores prerrogativas a los gobernadores regionales y a los alcaldes y concejales. Segundo punto, mayores recursos, porque más autonomía sin recursos, en realidad, de poco y nada sirve. Claro. Y yo soy partidario, y lo he dicho ya hace ya hartas semanas, de que las empresas que producen localmente tributen localmente, ¿sí? Las salmoneras, por ejemplo, que llevan años produciendo en la región de los lagos. La mayoría de ellas tienen sus casas matrices en Santiago, en Vitacura, en Las Condes o en Los Banechea. O fuera del país, inclusive. Y por lo tanto los tributos se van de la región. Entonces toda esa producción, todo ese bien, todos esos servicios sociales y económicos que se producen en la región se van para otro lado. Por supuesto que esto no le va a gustar a Santiago, obviamente, que no es una región productiva, pero mala suerte. Yo voy a tener que ir a jugármelas para que la voz de la región de los lagos esté debidamente representada en la Constitución. Y en tercer lugar, y la última pata, es que tienen que haber espacios de fiscalización mucho más concretos, para que sepamos exactamente en qué se van a gastar esos recursos. ¿Se fija? Porque si no, la ciudadanía no va a entender por qué, si ahora hay más recursos, no están llegando las platas para los hospitales. Claro, seguimos igual como estaba. Mira, eso te iba a mencionar, el tema de la fiscalización, porque educación, por ejemplo, ¿no es cierto?, que sufrió una de las grandes descentralizaciones llevándola a los municipios. O sea, ¿qué más local que eso? Jugando en terreno con las necesidades inmediatas, pero discúlpame que lo diga, pero muchas municipalidades, los alcaldes y los concejales hicieron bolsa del fondo ser con los pagos de campaña. Lo que pasa, claro, es que ese es el típico. Y ahora, como que se revierte, vamos a los famosos RLEP, ¿no es cierto? Sí. Que es como ir revirtiendo la cuestión para atrás. Entonces, ¿qué nos asegura que al manejo más local de los recursos no tengamos esta misma corrupción? La fiscalización. Y es la fiscalización entendida no solo entre el concejal y el alcalde, sino que también la ciudadanía pueda saber transparentemente qué se están gastando esos recursos. Porque si no, obviamente que va a seguir ocurriendo lo que está ocurriendo con muchos de los colegios municipales. Que yo creo que el gran problema que tienen los colegios municipales es que dependen demasiado del gobierno de turno. ¿Te fijas? Si tiene o no tiene recursos, de quién es el alcalde y quién no es el alcalde. Yo quiero buenos colegios públicos. Si nos quedamos con el sistema municipal, también quiero buenos colegios municipales, pero sobre todo quiero que no dependan del gobierno, que dependan más bien del Estado en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque el Estado no debería cambiar cada 4 años. Son los gobiernos los que cambian. Claro, y hasta que no definamos bien qué es el Estado y qué es el gobierno, y estos no se mezclen, entonces vamos a seguir con los compadrazgos, con el amiguismo, con el clientelismo y con los operadores políticos. Yo creo que eso le hace un flaco favor a la democracia. No. Estamos conversando con Juan Luis Ossa, candidato constitucional, ¿cierto? Conversando de estos temas, usted puede también, ya están llegando algunas preguntas ahí, Loguito. Queremos hacer una breve pausa para volver, ¿cierto? Porque hay un tema que sí se está tomando bien en serio hoy día y es urgente, es el tema de la seguridad. Vamos a volver con el tema de la seguridad, Loguito, ¿ya? Y tras esta breve pausa, estamos de regreso. No se me vaya. Ya estamos de regreso tras esta breve pausa con nuestros auspiciadores, también a quienes agradecemos, por supuesto. Y estamos conversando también con
el candidato constitucional Juan Luis Ossa, que está junto a nosotros. Podríamos poner la canción de fondo. Podríamos poner la canción de fondo. Voy a terminar hasta yo aburrido la canción. ¿Toca de verdad o Toco la guitarra. No soy guitarrista, no me atrevería a decir, pero sí toco algo de guitarra. Tenemos una. Claro, no estaba preparado. Y efectivamente la canto, sí, la canto y la toco. Ya, sí. O sea, original. Todo es verdadero aquí con el candidato. Todo es verdad. Todo es verdadero. Claro, Todo verdad. hablo solo con la verdad. Hablo solo con la verdad. No, pero preguntaba. Oiga, estaba mirando acá una nota, ¿ya? Donde sale justamente el jingle de Juan Luis Ossa según The Clinic. Ah, sí, la vi. Sí, que dice que está dentro de los dos jingles más simpáticos, más creativos. Sí, se había leído la nota. En el ranking. Porque siempre en las campañas uno espera con qué van a salir algunos candidatos. Hay cosas bien jocosas de repente, otras muy creativas, claro, otras muy malas en realidad. Claro. Sí, que no pegan. Pero bueno, ahí está este jingle que usted lo puede ver también, está en las redes sociales, ahí en todos lados. Bueno, decía yo que, aquí hay Mario Barría, Jimena Paredes, pero aquí hay una pregunta que nos están haciendo acá a través del nuestro WhatsApp, que está ahí en pantalla, más 569-5536-7208. Nos dicen, ¿qué pasa con la seguridad? Porque en la anterior nos vendieron la pomada que nos iban a dar más seguridad, y miren cómo estamos, ¿ya? Sí. Eso es una pregunta. Acá dice, en la nueva constitución, ¿será real que mejorará el sistema de la seguridad? Y además dice, ¿qué pasa con la migración? Ya, efectivamente, Néstor, Ricardo, la principal demanda que yo he recogido en el territorio tiene que ver con la seguridad. Es una demanda no solo regional, sino que me parece nacional. Claro. ¿no? Estamos todos muy preocupados con los índices de violencia. Índices que han ido aumentando obviamente desde el año 2019 en adelante, cuando buena parte de nuestras autoridades decidieron no criticar la violencia política, no criticar, digamos, la primera línea, aplaudir a muchos de los vándalos que estaban destrozando las iglesias, quemándolas. Y eso obviamente que tiene un efecto. Y el efecto lo llevaron al antiguo Congreso Nacional. Por supuesto, fueron aplaudidos. Y además los indultó el presidente Boric entre gallos y medianoche, el 31 de diciembre, a delincuentes comunes, que no tienen nada que ver con la persecución política ni con los derechos humanos, que no nos vengan con esos cuentos. Bueno, y obviamente que no haber reaccionado contra el octubrismo, contra la violencia desatada en las calles de octubre del año 2019, tiene efecto. Y los efectos los estamos viendo hoy. Entonces, si bien la Constitución no va a mejorar la seguridad de la noche a la mañana, porque para eso están nuestras policías, el Ministerio Público, incluso el Código Penal, sí puede sentar las bases para que nuestras policías tengan más prerrogativas, más herramientas, mejores contingentes, mejores uniformes, mejores, digamos, insumos para que la seguridad se pueda llevar a cabo de mejor manera. Pero además va a hacer otra cosa la Constitución. En primer lugar, se van a respetar los 4 estados de excepción. Ustedes se acuerdan de esa discusión el año pasado porque el texto que se rechazó los derogaba, claro, los estados de excepción. Sí. Con lo cual entonces nuestros militares y nuestros carabineros no iban a poder actuar en la medida que fueran necesarios en caso de calamidad, en caso de catástrofe, en caso de emergencia o en caso de estado de sitio, ¿no? Imagínense si no pueden actuar los militares en caso de una guerra externa o una guerra interna civil. Es una locura, ¿no? Bueno, eso se va a volver a respetar los 4 estados de excepción. También, como vimos en el bloque anterior, los carabineros van a estar señalados expresamente en la Constitución, al igual que la PDI y los militares. Y además, la base número 3 sostiene que la Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que el terrorismo no solo es aquel que lleva a cabo el Estado, que es una visión muy de izquierda, ¿no? El Estado es el único terrorista. No. Los paramilitares, los grupos paramilitares que existen en la Araucanía y que son evidentemente terroristas, van a ser acusados como violadores de derechos humanos. O sea, ¿podrían ser acusados de lesa humanidad? De lesa humanidad, efectivamente, y de estar violando los derechos humanos y de ser inconstitucionales. Pero como las bandas también, o el crimen organizado que hoy día también, supuesto, lamentablemente, tenemos en nuestro país. Claro, sí. ¿Serían considerados en esa Por supuesto, si aterran a la población, claro, de una manera sistemática, por supuesto que pueden ser declarados como terroristas y como tal, declarados inconstitucionales y violadores de derechos humanos. Es decir, es un paso muy grande hacia una concepción distinta de lo que entendemos por los derechos humanos.
Por supuesto que hay que respetar los derechos humanos de los civiles, pero también los derechos humanos de los carabineros. Claro. Y de los militares, si son humanos también. Claro. Pero entonces, cuando respetamos los derechos humanos de los civiles, no solamente es frente a lo que las policías hacen, porque es lo que tú estás planteando ahora, sino frente a lo que estos grupos realmente violan los derechos humanos de los civiles. Y atentan contra un principio clásico del constitucionalismo, que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, para que el país funcione, se tiene que respetar. ¿Y quiénes hacen respetar el Estado de Derecho? Nuestras autoridades, que elegimos cada 4 años, que a su vez tienen a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden para que ese Estado de Derecho se respete. Y yo creo que por mucho tiempo el actual gobierno o la actual coalición no entendía lo que era el derecho, el Estado de Derecho. Porque tenía una relación muy conflictiva con las Fuerzas Armadas y con los carabineros. Yo creo que ahora llegó el minuto que el presidente y sus ministros se pongan los pantalones largos y sepan que gobernar es otra cosa y que mantener el orden es una obligación, no solo jurídica y constitucional, sino que moral por parte del Poder Ejecutivo. Pero déjenme decir lo último respecto a la seguridad. Entonces, es muy importante esta cuestión de la seguridad, pero yo me gustaría expandir la palabra y hablar de seguridades, ¿sí? La seguridad contra la delincuencia, pero también la seguridad de que vamos a llegar a fin de mes. La seguridad de que nuestros hijos se van a poder educar en los colegios que sus padres decían es el mejor colegio. Seguridad de que vamos a tener viviendas adecuadas. Yo creo que tenemos que empezar a hablar de un Chile más seguro en esos términos, ¿no? Y que la seguridad no es una cosa singular, sino que es una cosa total, sistémica, plural, porque si no nos podemos quedar cortos. Sí, porque, claro, hay que entender también que últimamente, ¿cierto? Lamentablemente, 3 carabineros, ¿cierto?, se transforman en mártires en manos de la delincuencia, y hubo una especie de cambio radical y que... Sí, ahora son todos pro carabinero. Ya. Cosa que todos sabemos el discurso que había hace un tiempo atrás. Entonces, ahora, eso realmente es real, porque hemos visto también unos giros impensables, ¿cierto?, de un discurso y una llantería en un funeral, y al otro día estamos cambiando de nuevo. No, que no es tan así. Las letras chicas, las leyes que vienen con letras chicas. Claro, yo no me puedo meter en la cabeza del presidente Boric, no sé si es real o no es real. Lo que yo veo son acciones, ¿no? Uh-huh. y son las únicas que podemos juzgar. Juzgamos las acciones. Acciones, no intenciones, ¿no? Yo he visto un giro, digamos, discursivo, al menos, pero también una tensión constante con la parte más a la izquierda de su gobierno. No sabe qué hacer el presidente Boric. Seguirse más al socialismo democrático. Ayer hizo un gesto al nombrar a Elizalde, a Álvaro Elizalde, pero sigue ahí como entre medio, horquillado, en otras palabras, entre sus dos almas, ¿no? Y no sabe cómo salir de ese atolladero. Y eso es muy complicado para un presidente. Entonces, si de verdad quiere hacer un giro y darle gobernabilidad al país, entonces tendría que cortar con su extrema izquierda, pero eso sería cortar con su historia, con su vida, con el asambleísmo de la Universidad de Chile. ¿Está dispuesto a eso? Te cuido. Claro. Oiga, sabemos que tiene una agenda muy acotada. Se viene el 7 de mayo, ¿cierto? Esta elección que es obligatoria. Todos estamos ya, me imagino, yo revisé, no soy vocal de mesa, nosotros también estamos diciendo a la gente que... ¿Lo cambiaron de local? No. Oye, pero tuvo suerte, hay harto desorden en eso, hay que decir, hay harto desorden. Mucho desorden, así es, sí. Mucho desorden. Yo creo que aquí el CERVEL, una institución que yo respeto mucho, guateó de nuevo en buen Chile, pero guateó, ¿no? Sí. y ojalá que puedan revisar sus locales de votación y que vayan a votar, porque efectivamente después las multas y quedarse afuera de una elección nunca es bueno. Claro, porque uno piensa automáticamente en la gente mayor, la gente adulta mayor, que es la más responsable, es la más comprometida también con estos temas. Así que ellos siempre a veces son perjudicados con estos cambios sin avisar, y la gente no se relaciona mucho con la tecnología. El 7 tenemos elección. ¿Por qué hay que votar por Juan Luis Ossa? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Néstor, muchísimas gracias, Ricardo, por el tiempo y por el espacio. Ha sido una conversación muy, muy grata y que nos ha permitido hablar de muchas cosas que tienen que ver con la Constitución y también con la contingencia. Bueno, simplemente contarles que yo soy Juan Luis Ossa, soy historiador, soy profesor y me he dedicado los últimos 5 o 6 años de mi vida a estudiar la historia constitucional del país. Y decidí ser candidato al Consejo Constitucional en esa condición, en la condición de profesor y de experto, porque creo que esta es una elección muy técnica para un cargo que es muy técnico. Y humildemente creo tener ciertas herramientas para cumplir con ese encargo,
¿no? Yo voy a ser un representante de la región de los lagos en el contexto nacional y voy a llevar fuertemente las necesidades y urgencias de la región de los lagos a ese contexto nacional para que queden debidamente representadas en la Constitución. No nos perdamos, este 7 de mayo de verdad nos jugamos el futuro de Chile por las próximas 3 o 4 décadas, no es una elección cualquiera y ojalá que humildemente puedan apoyarme este 7 de mayo en la E18, soy la letra E18 y si quieres que cambie la cosa, vota por OSA. Muy bien. A mí me quedaron como 10 preguntas pero para la próxima. ¿Alcanza para la próxima. ¿Una? No, es larga. Es larga, bueno. La próxima hablamos de la pensión. Ya, perfecto. De las pensiones. Las pensiones. Ese es un temazo. Sí, un temazo. Ya. Oiga, Juan Luis, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias por venir también a Visión TV. Somos un canal por independiente, autónomo. Aquí no nos casamos con nadie. Y la idea es que la gente esté informada, de verdad. Hay mucha desinformación. Eso es lo más importante. Aquí en este medio solamente han venido 2 candidatos. Y la verdad, son 50. Los que se van a recibir. Pero aquí en la zona son 20. Son 20, exacto. Sí. Y el tema es ese, que muchas personas no tienen idea. ¿Y de los 20 van a quedar? 3. ¿Y hay que votar por uno solo? Solo por uno. Eso hay que aclarar porque ayer me preguntaban ¿cuánto hay que votar? Uno solo. Uno por mí. Que le vaya muy bien. Chao, Gracias, muy bien. gracias por disfrutar también. Y esperamos, ¿cierto?, que se haya sentido cómodo. Muy cómodo. Lo pasé muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Y esperamos también que los amigos televidentes clarificar un poco algunas cosas, que bueno que algunos nos hicieron preguntas y participaron. Siempre es un poco la idea esa, contribuir a que los televidentes puedan ir definiendo también sus candidatos. Claro que sí. Ya. Queda poco. Queda poco, así que vamos a ver si podemos conversar nuevamente ahí con el candidato en otra oportunidad. Antes del día 7, día clave para que nosotros, siempre digo yo. No evadió ninguna. No. Con un lapicito, simplemente la mejor herramienta. Nada de quemar neumáticos, ni quemar el kiosco, ni muy nada. bien, Esta es la mejor herramienta en democracia. Es la herramienta que nosotros tenemos deber y también tenemos derechos. Y este es un deber de nosotros, sí, con papelito. Una simple rayita puede cambiar la cosa. Muchas gracias. Me sale con eso. Con OSA. Ya, nos vamos. Nos vamos. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso.